Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Bueno, muy buenos días. 6:25 minutos, esto es Titulares de la Mañana correspondientes al 1 de junio de 2022. Tenemos un problema con el Skype, un problema con los mecanismos de comunicación digital, y entonces recurrimos pues al viejo teléfono para hacer el programa el día de hoy. Hay 18 grados en el Valle de Caracas, el cielo está despejado. Y la información principal del día es que según Reuters nos dice que Venezuela ordena más de 100 estaciones vender diésel sin subsidio. La estatal petrolera PDVSA ordenó a más de un centenar de estaciones comenzar a vender diésel en dólares, reduciendo un subsidio que había permitido a los camioneros y conductores de transporte público llenar sus tanques casi gratis, según documentos y fuentes. Venezuela había fijado un precio minorista de diésel de $0,50 por litro a fines de 2021 para algunas estaciones, pero un sistema paralelo en moneda local seguía funcionando, lo que permitió que la mayoría de los conductores accedieran al subsidio. En las últimas semanas, sin embargo, largas filas de camiones y buses que buscaban llenar sus tanques a precios domésticos llevaron a PDVSA a ampliar la cantidad de estaciones de carga de combustible en dólares. Bueno, ahora me está llamando mi amigo Néstor por Skype. No, Néstor, estamos igual, no. Seguimos sin vernos. Yo te veo nada más el loguito de RCR, pero no logro que se conecte mi computadora a esto. Una estrechez global, dice la nota, en la oferta de diésel está elevando los precios y amenazando el suministro durante la próxima temporada de demanda máxima en varios países de las Américas. El nuevo precio del diésel, denominado en dólares, fue comunicado por PDVSA a las estaciones este mes, según una copia de las cartas vistas por Reuters y fechada el 26 de mayo. A partir de ahora el diésel se venderá al mismo precio que la gasolina. El fin de la gasolina subsidiada parece estar bastante cerca, esto hay que decirlo. En 2020, en medio de largas filas por combustible, el gobierno del presidente Nicolás Maduro autorizó alrededor de 200 estaciones de las 1.500 del país a vender gasolina en dólares. El número de minoristas que cobran en dólares ha aumentado desde entonces. Los analistas esperan que las ventas del diésel en dólares contribuyan a que las tarifas de flete sean más caras, lo que acelerará la inflación, que ya es alta. Mientras tanto, como el subsidio al diésel no se ha retirado por completo, las filas en las estaciones que aún cobran en moneda local son cada vez más largas. Los camioneros que quieran llegar rápido tendrán que pagar dólares, dijo la fuente. Y esta nota que les acabo de leer completa es una nota de Globovisión. El Pitazo, en tanto, nos dice que, según los transportistas, el gasoil subsidiado le abre las puertas a las mafias del combustible, porque claro, lo que vendrá ahora es más demanda del combustible subsidiado y por lo tanto, bueno, más guiso. De acuerdo con lo discutido por los transportistas de carga y volqueteros, las autoridades deberían fijar criterios únicos sobre el precio internacional del combustible. Dividir las estaciones de servicio entre premium y subsidiadas solo favorece el bachaqueo y el privilegio de unos pocos, dice la nota del Pitazo, fechada en Guanare, estado portuguesa, que como saben ustedes es el granero de Venezuela y por lo tanto depende muchísimo del transporte de carga en diésel. Los transportistas de carga pesada siguen en sesión permanente en Guanare, estado portuguesa, pues rechazan el aumento del precio del gasoil, que a partir del lunes 30 de mayo comenzó a venderse en Venezuela a 0,50 centavos de dólar por litro. El presidente del Frente Unido de Transporte de Carga del Sur del estado portuguesa, Enrique Mahonet, informó que la protesta de su gremio fue elevada al Estado Mayor del Combustible, que preside en la entidad del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral número 33, José Gregorio Escalona Briceño. Al funcionario le solicitaron una reunión conjunta con el gobernador Primitivo Cedeño, prevista para este martes 31 de mayo. De acuerdo con lo discutido por los transportistas de carga y volqueteros, las autoridades deberían fijar criterios únicos sobre el precio internacional para el gasoil y la gasolina. Señalan que dividir las estaciones de servicio entre premium y subsidiadas solo favorece el comercio clandestino de los carburantes. Seguir con bombas subsidiadas donde el combustible es casi inexistente es favorecer el bachaqueo y el privilegio para unos pocos, planteó un transportista en la asamblea de Guanare.
Mahonet reconoce que la disposición del gasoil era prácticamente nula y de mala calidad, sobre todo durante el periodo de enero-mayo, pero apenas lo dolarizaron llegó a todas las estaciones de servicio. Llenar el tanque de una gandola cuya capacidad es de unos 400 litros podría costar cerca de $200 si pagamos a $0.50 cada litro, lo cual es insostenible si no aumentamos los costos de los fletes, señaló el dirigente. Así las cosas, bueno, en la habitual política de disimulo del chavismo, pues acaban de aumentar el precio del diésel, acaban de internacionalizar por completo o prácticamente por completo el precio del diésel y no se lo avisaron a nadie, pues se lo avisaron a las bombas de gasolina y ya estuvo. Sobre el tema de las elecciones de la UCB, Jesús Mendoza, virtual ganador de estos comicios, ex miembro de la Federación de Centros Universitarios, ahora mismo presidente, secretario ejecutivo era de la Federación de Centros Universitarios, ahora presidente de la Federación de Centros Universitarios, dice que ser militante de Fuerza Vecinal no significa que los líderes de ese partido influyan en mi gestión en la UCB, y esto lo dice el portal Punto de Corte. El recién electo nuevo presidente del FCU-UCB, Jesús Mendoza, conversó con Johan Álvarez en el espacio Punto de Corte Radio, transmitido por las plataformas comunicacionales de Punto de Corte. El dirigente estudiantil aseguró que se habían tardado los resultados de las elecciones debido a que el domingo a las 11 de la noche se omitieron los votos de 16 escuelas. Restó importancia a su militancia en el partido Fuerza Vecinal e hizo énfasis en el trabajo que debe realizarse para mejorar y rescatar la UCB. Somos estudiantes y representantes de los estudiantes. Ser militante de Fuerza Vecinal no significa que los líderes de ese partido influyan en mi gestión en la universidad. Aseguró que de las puertas para afuera es dirigente del partido Fuerza Vecinal y de las puertas para adentro es un estudiante que se debe a la UCB y que se encargará de aportar su grano de arena para el rescate de la misma. Hay que recordar también que Jesús Mendoza era dirigente juvenil de Voluntad Popular, como lo era también David Sosa, actual presidente de la FCU. Bueno, David ahora milita desde hace unos meses en Encuentro Ciudadano y unos meses antes se había ido Jesús Mendoza para Fuerza Vecinal. Para Jesús Mendoza la prioridad debe ser la UCB, razón por la cual afirmó que no se debe valorar como secundaria la diferencia entre los líderes políticos. La diferencia entre nuestros líderes políticos no pueden frenar nuestras alianzas en pro de la UCB. Señaló que en estas horas se encuentran en pleno proceso de impugnación por las denuncias de presuntas irregularidades que realizó la otra plancha, denuncias que a su juicio carecen de sentido y las cuales califica como patadas de ahogado. Nosotros tenemos una oportunidad muy grande, deberíamos ser un ejemplo para el país y no se pudo. La oportunidad ahora es dar el ejemplo de reconocer los resultados, siendo la UCB la prioridad. Somos representantes estudiantiles de todos, sea cual sea su partido político, allí es que debemos enfocarnos, finalizó el dirigente estudiantil y ahora nuevo presidente del FCU-UCB. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Electoral, que es este joven Roángel Ojeda, cuya actuación ha sido cuestionada hasta por el propio David Sosa, es decir, por el propio presidente del actual FCU-UCB, declaró nulo el último boletín. Él desapareció el viernes y apareció el lunes para declarar nulo el último boletín, publicado el pasado lunes, el 30 de mayo, quedaba Jesús Mendoza como presidente electo de la Federación de Centros Universitarios. A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, Ojeda señaló al mandatario saliente del FCU, David Sosa, de haber solicitado a la Comisión Electoral sin su autorización la publicación del boletín extraordinario con los resultados parciales. Y lo que pasó aquí es que ante pues la desaparición de Roángel Ojeda, pues la presidencia del FCU se metió en el proceso electoral. Bueno, todo un desastre que hay allí. Pero aparentemente, y esto me llega de buenas fuentes, si es un hecho que este muchacho Mendoza ganó, si es un hecho que a los estudiantes de la UCB en este momento les importa poco si ese muchacho representa o no a Fuerza Vecinal, y que en resumidas cuentas, bueno, primero justicia o la otra plancha debería, esa es la información que me llega, debería asumir con gallardía que perdió por pocos votos, pero perdió, y que de hecho el chavismo, que no tenía ni siquiera una plancha, digamos, nacional, una plancha de toda la universidad, una plancha de FCU, pues le arrimó unos cuantos votos a la plancha de Vive la U, es decir, a la plancha
primero justicia. En tanto, Diosdado Cabello anuncia rotación y monitoreámoslo en comillas en las vicepresidencias del PSUV. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este martes que la Tolda Roja decidió realizar una rotación de responsables en la vicepresidencia. Y ustedes vean quiénes son los elegidos para esa rotación. El que más llamó la atención, dice Monitoreamos, fue la fusión entre el área de comunicaciones, la cual era manejada por Francisco Ameliach, con la de asuntos electorales. El elegido para llevar estas dependencias estratégicas es Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional Chavista. Otros cambios dentro de la estructura chavista fueron Pedro Infante, asume la vicepresidencia de organización del PSUV, Tania Díaz a la vicepresidencia de Asuntos Internacionales, Nahum Fernández a la vicepresidencia de Movilización y Eventos, y Grecia Colmenares a la vicepresidencia de Juventud. Si ustedes se leen el Twitter de Caleca, de Andrés Caleca, y yo puedo compartir la opinión de Caleca, lo que ha ocurrido es un desplazamiento total de la tendencia de Diosdado Cabello dentro del PSUV. Todos estos que están ahora en la dirección del PSUV y obviamente de cara a 2024 son de la plena confianza de Nicolás Maduro. 6:36 minutos, mientras tanto María Corina Machado le dice a la Patilla que jamás ha descartado que podemos lograr una resolución satisfactoria del conflicto por la vía de la negociación. Y vuelvo a leer, jamás he descartado que podemos lograr una resolución satisfactoria del conflicto por la vía de la negociación. Y leo otra vez, y esto lo dice María Corina Machado, jamás he descartado que podemos lograr una resolución satisfactoria del conflicto por la vía de una negociación. ¿Quieren que se los vuelva a leer o les quedó bastante claro? Ya les quedó bastante claro, me imagino. Esto lo saco de Alberto News. La coordinadora del partido opositor 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró que se deben buscar formas de organizarnos, tenemos que organizarnos y articularnos, porque esto hay que enfrentarlo con la verdad y con la fuerza. Se necesita emprendimiento social y emprendimiento político. Machado considera que hay que elegir una nueva dirección política y para ello propone un campo de juego similar a un pentágono, donde se haya unas primarias organizadas por la sociedad civil, 0 plan república, 3-0 y TCJ ilegítimo, 4-0 maquinitas y 5 votan los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional. A mí no me pongan una fecha, porque esas fechas ya las ha puesto el régimen. Yo quiero que sea lo antes posible, pero para que eso lo logremos necesitamos primero una dirección política que de verdad se le pare firme, que de verdad consiga que la comunidad internacional genuinamente aliada haga lo que tiene que hacer. Respecto a la negociación, aseguró que jamás he descartado que podemos lograr una resolución satisfactoria del conflicto por la vía de una negociación. Jamás lo he descartado, ni jamás he dicho que yo no voy a participar en una negociación real. Todo lo contrario. Yo he dicho, yo no voy a participar en farsas, pero en una negociación real sí. Ahora, ¿qué hace que una negociación sea real? El cual tú tienes un equilibrio de fuerzas, tú tienes que llevar a estos tipos que son unos secuestradores. Esa situación en la cual cada día que pasa ellos están peor, por lo tanto el incentivo para lograr una negociación está de aquel lado. Y ojo, yo no elijo el verbo, lo elige Alberto News, dice atinó la coordinadora nacional de 20 de Venezuela, con todo lo que implica el verbo atinar. Cuando la gente se equivoca uno dice, este sí es desatinado, ¿no? Bueno, atinó María Corina Machado, esto lo dice, insisto, Alberto News. Yo no voy a hacer ningún comentario al respecto. Balacera en cárcel de Maturín, 6:39 minutos, dejó 2 muertos y 6 heridos. Este lunes, 30 de mayo, habitantes de la comunidad de La Pica denunciaron un motín en la cárcel. En el hospital de Maturín se conoció que los presos que murieron se desangraron. Las causas del tiroteo siguen sin ser precisadas. Esta información se conoció unas pocas horas después del titulares de la mañana de ayer, es decir, a media mañana de ayer, y ha sido una de las más importantes de la jornada del lunes. El motín reportado en el Centro Penitenciario de Occidente, también conocido como Cárcel de La Pica, dejó 2 muertos y 6 heridos. El balance fue realizado por fuentes de seguridad a los medios de comunicación este martes 31 de mayo en Maturín, estado Monagas.
Las víctimas fueron identificadas como Alexander Ochoa y Julio César Jiménez, ambos de 31 años. De acuerdo con el parte médico, los presos murieron desangrados al recibir tiros en las piernas. Cuando Ochoa y Jiménez ingresaron al Hospital Manuel Núñez Tovar, los médicos no pudieron salvarles la vida. Los privados de libertad que están fuera de peligro son José Rodríguez, Johnny Maita, Jesús Alejandro Sotillo, Junior Marín, Aníbal Carlos Carvajal y Alejandro Ochoa. Todos recibieron atención médica por los médicos de guardia. Se conoció que solo 5 de los 6 heridos fueron trasladados hasta la cárcel de La Pica, pues no requerían vigilancia médica. Las fuentes de seguridad no pudieron precisar cuál de los presos está bajo atención médica. Mientras tanto, 2.677 protestas se registraron en Venezuela en los primeros 4 meses de 2022. Es una nota del portal Monitoreamos que refleja cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las cifras, 2.677 protestas, primer cuatrimestre de 2022, representa un incremento de 28% en comparación con el mismo lapso de 2021. Y por supuesto hay que decir que en este lapso, en el año pasado, estábamos bajo el modelo 7+7, es decir, podíamos protestar una semana sí y otra no. En promedio se registraron unas 22 protestas diarias en todo el país. La profundización de la emergencia humanitaria compleja persiste y afecta a la mayoría de las personas que habitan en Venezuela, sobre todo a los más pobres y con mayor fuerza grupos vulnerables, en especial a mujeres, niños, adultos mayores y comunidades indígenas. Los venezolanos continúan en las calles de manera pacífica exigiendo a las autoridades del país respuestas que permitan garantizar una vida digna. Durante el primer cuatrimestre de 2022, más del 70% de todas las manifestaciones y exigencias ciudadanas fueron por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pensionados y jubilados exigen durante una movilización una respuesta sobre pago de sus bonificaciones. La ONG Provea aseguró recientemente que los pensionados y jubilados reclaman pensiones dignas y que se adopten medidas urgentes para mejorar los servicios de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pensionados y jubilados se movilizaron durante la mañana de este martes desde la Avenida Universidad hasta la vicepresidencia para exigirle una respuesta al gobierno de Nicolás Maduro sobre el pago de sus bonificaciones. A las 10:50 aproximadamente, los adultos mayores ya caminaban por la Avenida Urdaneta para reclamar una pensión que les permita tener una vejez tranquila, con atención médica y una buena alimentación. La ONG Provea aseguró recientemente que los pensionados y jubilados reclaman pensiones dignas, bueno, que se adopten medidas urgentes. Obvio que van a reclamar, pues. El domingo 29 de mayo se realizó una protesta de pensionados y jubilados, fue de carácter nacional en las diversas plazas Bolívar del país, mientras que en la ciudad capital se realizó en la Plaza Caracas, porque imagínense ustedes, si a alguien que no sea chavista se le ocurre pisar la Plaza Bolívar, eso cómo va a ser, pues no, según la lógica de los chavistas. Depósitos bancarios en divisas siguen bajando en Venezuela y representan 42% de las captaciones totales. Esto obviamente tiene que ver con el control, digamos, la fijación de la tasa de cambio a la que ha recurrido el régimen de Nicolás Maduro para tratar de frenar la inflación. Y obviamente cada vez más hay liquidez en bolívares y la liquidez en dólares pues se permanece más o menos expresada como bolívares, permanece más o menos estable. Las captaciones en moneda extranjera de la banca venezolana mantuvieron su tendencia declinante al cierre de abril, con un descenso de 1% en comparación con el saldo de marzo, por lo que pasaron a representar 42% de los depósitos totales, cuando en el mes anterior fueron equivalentes a 47%. Y en un momento dado llegaron a pasar el 50%. El saldo total de las cuentas en divisas se ubicó en un monto equivalente a 1.309 millones de dólares. Imagínense, esto es la mitad de las captaciones de la banca, son 1.300 millones de dólares. Es decir, el total de captaciones de la banca es una cosa así como 2.800, 2.900 millones de dólares. Nada. Habla de una economía pobrísima. 1.309 millones de dólares al tipo de cambio oficial del cierre del mes, una disminución de 8,3 millones de dólares en comparación con el mes anterior, de acuerdo con los datos recopilados por la consultora especializada Aristimuño, Herrera y Asociados. Además, una sociedad completamente desbancarizada, ¿no? En el caso de las cuentas de libre convertibilidad, que son los instrumentos que se mueven porque permiten un cierto nivel de transabilidad, el saldo en abril fue de 765,5 millones de dólares, inferior en 11 millones de dólares al de 776 millones del mes anterior. La vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras
ha provocado una reducción de los depósitos en divisas por un mayor uso del bolívar como medio de pago. Este tributo funciona como un estímulo a la menor bancarización de las existencias de moneda extranjera en la economía, que se estiman alrededor de 3.000 o 3.200 millones de dólares, según los promedios marcados por diversos estudios. Esto significa que solo 44% de ese circulante está depositado en cuentas bancarias. 4 titulares o 5 titulares más para ir a la pausa. El primero tiene que ver con Josnar Adolfo Baduel, el hijo de Raúl Baduel, quien debe ser sometido a 4 operaciones tras torturas en la cárcel. Esto lo dice su hermana, Andreina Baduel, quien denuncia que su hermano, que permanece en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el helicoide requiere de al menos 4 intervenciones quirúrgicas causadas por las torturas a las que ha sido sometido. Detalló que su hermano tiene el ligamento de una rodilla y un hombro roto, así como varias hernias y una lesión en el testículo, producto de las golpizas y tratos crueles que ha recibido. Para nuestra desgracia, como familia, no sabemos qué es peor, si que lo opera el régimen o que no lo operen, porque no queremos que corra la misma suerte de mi papá, que fue operado de forma clandestina sin contar con los protocolos médicos previos y posteriores a la operación. Narró Andreina Baduel, quien reiteró que su hermano Josnar tiene una condición médica de salud que le generó el régimen de Maduro en reclusión porque lo torturaban, lo amenazaban y le decían que iban a asesinar a mi papá, lo que tristemente hoy es una realidad. Recalcó que su madre murió hace 1 año y 8 meses por una depresión generada por toda la crueldad que nos han hecho. Nuestro caso es uno de los más emblemáticos porque la persecución no solo se extendió a él, padre, sino a varios miembros de la familia. 3 de mis hermanos han estado presos, al igual que mi esposo. Hoy queda lamentablemente secuestrado hermano de Andreina Baduel. En tanto, en Carabobo rechazan que se responsabilice a los trabajadores de la salud por la crisis que hay en los hospitales. Esto es una nota de punto de corte que de pronto se me quedó guindada y abrió nuevamente. Tras el anuncio presidencial sobre designar inspectores externos en cada hospital del país para que realicen Contraloría Social, el presidente del Colegio de Enfermería en Carabobo, Julio García, exigió a la administración de Nicolás Maduro implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de la población. García afirmó que la salud pública y gratuita es responsabilidad del Estado, por lo que rechazó que se pretenda responsabilizar a los trabajadores de la crisis y carencias hospitalarias. A juicio de García, no ha existido voluntad política para solventar el déficit de insumos, equipos, personal y las diferentes fallas en los nosocomios. Lamentablemente, afectando psicológicamente y amenazando a los trabajadores de la salud que no son responsables de esta problemática, no se va a resolver la situación, amanecerá y la próxima semana estará la misma precariedad, consideró. Falta de ferries golpea las ventas de comerciantes de Punta de Piedra en Margarita. La falta de ferries por encontrarse en mantenimiento es el principal enemigo de los pocos comerciantes de mercancía seca que sobreviven en la zona comercial a la entrada de Punta de Piedra, donde están los embarcaderos para la entrada y salida de Margarita. Los vendedores coinciden que con la entrada a dique de las motonaves que cubren la travesía entre Puerto La Cruz, Cumaná y Margarita, las ventas han mermado considerablemente. Algunos comerciantes dicen encomendarse a Dios y a la Virgen del Valle antes de abrir sus puestos, esperando poder vender algo durante la jornada. Recordar que una de las primeras promesas de Hugo Chávez, cuando era presidente, fue construir un puente entre Cumaná y Margarita. Se podía, técnicamente era factible, se habían hecho los estudios, al parecer había un proyecto incluso de la época de Pérez Jiménez. Bueno, empiezan prometiendo un puente para Margarita y terminan acabando con los ferries. Miren que era difícil hacerlo peor que la Conferri privada. Era difícil, de verdad. Y lo lograron. Sinergia, redes de asociaciones de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, dice que debemos preservar el espacio autónomo y propio de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana nuevamente se unieron en rechazo a la pretensión del gobierno de controlar y coartar el accionar de las ONGs. Recientemente 500 organizaciones y 250 personas manifestaron a través de un comunicado el rechazo ante la pretensión de aprobar el proyecto de ley de cooperación internacional. Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia, señaló que esta ley no solo afecta a las ONG, sino a todos los sectores de la sociedad. En este momento nuestra tarea no es solo alertar sobre la posible aprobación de la ley, sino hacer del conocimiento de muchos actores de las propuestas que desde las organizaciones de la sociedad civil se han construido para el bien del país, al igual que planteamos a las instancias del Estado, del poder,
la necesidad de no continuar por el camino de aprobar no solo esta ley, sino distintos instrumentos que limiten la participación ciudadana, como la Providencia 002-2021. Este es un proyecto de ley que, en lugar de facilitar la cooperación, pretende fiscalizar y coartar la acción de cooperación que puede tener cualquier organización de la sociedad civil. Esta ley no normaría la acción del Estado, sino de las organizaciones civiles en sus procesos normales de solidaridad. Ciertamente, todo el derecho chavista voltea el derecho positivo. O sea, le da poderes súper amplios al Estado cuando las leyes tienen como objetivo restringir el ámbito de acción del Estado y limita extraordinariamente las capacidades de organización de los ciudadanos o de participación de los ciudadanos, cuando las buenas leyes lo que hacen es maximizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Bueno, estatismo puro y duro que termina en sistemas autoritarios, completamente autoritarios, como el que tenemos. 6:51 minutos, estos son los titulares de la mañana de RCR 750M, ya se terminan, 1 de junio de 2022, hay menesteres en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, hoy en modo solo audio. Quien les habla, Pedro García. Pero hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler y venta de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía integral para el bienestar de su mascota, y quiero hablarles justamente de Equimédica, porque Equimédica es lo que usted necesita si tiene un paciente hospitalizado en el hogar. Le ofrece camas clínicas, aspiradores de flema, concentradores de oxígeno, nebulizadores, toda una cantidad de productos y servicios para su paciente hospitalizado en el hogar en venta, o si usted lo necesita en alquiler también, con entrega en Caracas y muy pocos requisitos. Si usted está pensando en el cuidado de un paciente hospitalizado en el hogar, Equimédica es el sitio al que debe acudir. Ve en Instagram, entre en Instagram, @Equimédica, _alquiler, o 0412-806-2591, 0412-806-2591. Equimédica tiene todo lo que usted necesita para el cuidado de su paciente hospitalizado en el hogar. Y para sus mascotas, para sus seres queridos, para esos animalitos que tanto quiere, yo les recomiendo al doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, atención especializada tanto a animales grandes como pequeños, e incluso a peces, caballos o morrocoyes. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías electivas, vacunación para los peludos del hogar, los consentidos del hogar, la peluquería canina. 0212-661-1546, 0414-127-7947, avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Vuelo rasante por titulares para cerrar. Preocupación en Europa, la inflación en la zona euro supera el 8% por primera vez desde la creación de la moneda única. Sigan creando moneda a lo loco, pues la energía impulsa los precios, y el IPC ya es superior al 10% en 6 países. Aquí también está metido, por supuesto, el efecto de la guerra de Ucrania y del veto al gas y al petróleo ruso. El gigante ruso Gazprom corta el suministro de gas a Países Bajos como respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la ofensiva lanzada en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió que los compradores de gas de países hostiles pagarán en rublos en vez de euros o dólares, y desde cuentas en bancos rusos, bajo amenaza de suspenderles el suministro. Desde el 1 de junio, es decir, desde hoy, Rusia corta el suministro de gas a Dinamarca tras negarse a pagar en rublos. Como no hay un gasoducto que vaya directamente de Rusia a Dinamarca, Rusia no podrá cortar directamente el suministro de gas a Dinamarca, por lo que ésta podrá seguir recibiendo gas. Sin embargo, esto significa que el gas para Dinamarca debe comprarse en mayor medida en el mercado europeo del gas, dijo la empresa danesa Ørsted en un comunicado. Yo tengo que decir que Putin está convirtiendo a Rusia en un socio confiable, ¿no? Digamos, terminará la guerra, es posible que termine incluso Putin de ser presidente, pero estos temas de credibilidad no se recuperan. El éxodo ucraniano alcanza los 6,8 millones de refugiados y ya es el más grande del mundo. El venezolano pasa al tercer lugar, el segundo lugar es el problema sirio, según ACNUR. La Asamblea Nacional de Nicaragua disolvió la Academia Nacional de la Lengua del país. Bueno, hasta el español le parece una amenaza al señor Daniel Ortega. En Cuba las irregularidades privan en el segundo día de juicios
contra Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, y el rapero Osorbo. El creador plástico de Luis Manuel Otero Alcántara, de 34 años, y el rapero Michael Osorbo Castillo, de 39, enfrentan pedidos de fiscalía entre 7 y 10 años, respectivamente, por delitos como desorden público o desacato. Bueno, dictadura siendo dictadura. Usuarios reportan otro aumento en tarifas de CanTV, los ajustes irían de 6 a 30 bolívares. Según manifestaron los usuarios en redes sociales, lo que no crece es el servicio. 6CPC esclarece el homicidio de un efectivo policial en Caricuado. Se trata de la muerte del funcionario Freddy José Bastidas González, de 34 años de edad. Los victimarios fueron capturados e identificados como Hermel Euclides Pineda Corro, de 23 años, y David Alejandro Rojas Bastida. Querían despojarlos de sus pertenencias, despojar al policía de sus pertenencias. Él se resistió y lo asesinaron. Maiquetía empezó protocolos sanitarios para prevenir contagios de viruela del mono. Sencillamente hay unos ciertos niveles de seguridad allí para impedir que entren casos sospechosos. Y en Vargas también, lamentablemente, asesinaron al propietario de un autolavado en Tanaguarenas mientras abría su negocio. William Toro, de 43 años, recibió 6 disparos y una puñalada cuando llegaba al local de autolavado de su propiedad en la zona este del litoral central. Investigaciones preliminares apuntan a un posible sicariato, y esto ha creado conmoción en Vargas, que suele ser un estado bastante tranquilo. No suelen ocurrir asesinatos. Y además porque aparentemente Toro era un hombre pues muy conocido y bastante querido en toda la entidad costera. 6:57 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontraremos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Ya han pasado unos años y ya puedo hablar del tema. Esto me pasó a mí y me costó meses tragarlo y otros cuantos meses en digerirlo. En mi casa vivían mis 5 hijos, 4 chamas y un chamo, todos estudiando en los diferentes niveles correspondientes a sus edades. Y ya como es natural, existían 5 o más empates que también interactuaban con la familia. Para sobrellevar con éxito este hambriento e hiperactivo grupo humano, yo había contratado para la casa un matrimonio recomendado de empleados domésticos. Ella hacía de todo y él bastante menos, pero ella tapaba sus olvidos. Yo viajaba mucho, pero un día llego de viaje y el señor me dice, vanagloriándose, que bajara a la sala para que viera. ¿Y qué es lo que voy a ver? Orgulloso me dice, ya verá, doctor, yo compré todo y lo arreglé todo. Wow, ¿qué será lo que hizo? Y bajé con él y ¡zas! ¡Horror! El señor había pintado los muebles de la sala con un esmalte del color de su gusto. Mi cara de terror y de rabia él interpretó como de sorpresa y aprobación. ¿Verdad que está bonito, doctor? Yo lo iba a pintar color naranja, pero no había. No sabiendo qué decir, solo se me ocurrió preguntar, ¿y a esa mesa por qué le pintaste solo 2 patas? Porque se me acabó la pintura, doctor. Y me veía la cara y sonreía. En un pueblo llamado Borja, cerca de Zaragoza, en España, en el Santuario de la Misericordia, existía un fresco de principios del siglo XX llamado Ecce Homo, del pintor Elías García Martínez, que estaba bien dañado. Y entonces una mujer aficionada a la pintura llamada Cecilia Jiménez decidió mejorarle el aspecto y por su propia cuenta y riesgo y sin pedir permiso lo